Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos desde Salasur. Hoy hablamos de Toroboro, junto a su director Manolo Sarmiento y el activista Pedro Bermeo. Ellos nos cuentan cómo esta película nació en medio de la lucha por el Yasuní y cómo terminó convirtiéndose en una memoria viva de resistencia, persecución y esperanza. Bienvenidos. Bueno, esta función fue muy especial porque la iniciamos a las 5 de la tarde con la primera parte de Toroboro, El nombre de las plantas, y algunas personas de aquí de la sala la pudieron ver todo el díptico completo. Yo voy a un poco a romper el hielo para el foro y abriremos para sus comentarios, preguntas, inquietudes y reflexiones. Primero, Manolo, quisiera preguntarte, en tu trayectoria como documentalista, ¿te has interesado mucho en el pasado, en el material de archivo, en ir buscar, traer el pasado al presente, ¿no? En el caso de la muerte de Jaime Roldós, incluso en la primera parte de este díptico, ¿no? Siempre como que el punto de partida está atrás. Sin embargo, esta película yo la veo como que está muy en el presente, es casi, o sea, es muy de actualidad. Y es un paso, esta película la veo como situada en una frontera entre el cine documental y cine militante, ¿no? Cuéntanos cómo fue este paso, de dónde surgió la idea y cómo se sitúa esta película en este díptico. Bueno, buenas noches. Gracias, Tomás. Gracias a todas y a todos por estar acá. Pedro, muchas gracias por venir. Quería empezar, antes de responder tu pregunta, por solidarizarme con Pedro y con todos los compañeros y las personas que están luchando en las calles en el paro nacional y protestar ahora y solidarizarme contigo por la represión no solo material que están haciendo en las calles del Estado, sino también la represión, digamos, el acoso que supone pues el congelamiento de cuentas y demás medidas que están tomando, ¿no? Cierre de radios y tal. Y quiero que sepas que te apoyo, te apoyamos todos, a ti y a todas las personas que están luchando en la calle. Y estamos haciendo lo que podemos desde nuestros lugares. A ver, esta película surge, sí, es verdad que es bien coyuntural, pero la verdad es que es interesante pensar que la empezamos a hacer en el 2018, cuando fue que conocí a Pedro y a las demás personas que hacían Yasunidos en ese momento. Ellos estaban en un momento de incertidumbre absoluta, ¿no? Muy grande. La entrevista que se ve en la película cuando están varios reunidos en una mesa es cuando ellos están en ese tiempo en el que no sabían qué iba a pasar, ¿no? Había unos más optimistas, otros menos, pero básicamente estaban paralizados, yo creo, ¿no? Y porque era una situación muy extraña la que se vivía en el país políticamente. Por un lado había terminado el régimen del presidente Correa, que había sido su enemigo político, y se vivía esa transición, ese momento extraño con los primeros meses de Moreno. Entonces fue ahí cuando los conocí, pero yo quería contar la historia que está aquí, y yo sí pensaba en que era un momento histórico. Entonces, por ese lado, quizá la peli sí es histórica, porque yo pensaba que, a ver, es un poco pretencioso quizá decirlo así, pero yo sentía, a ver, ¿cómo hacer una película que hable de la década de la Revolución Ciudadana con sus problemas, ¿no? Porque para hacer películas que hablen de sus virtudes ya hicieron ellos mucha publicidad, que están ahí. O sea, hay que hablar cómo hacer una película crítica de ese momento, ¿no? Y yo dije, quizás es ese episodio me parecía el más
determinante, el más simbólico, ¿no? Y de hecho hablé con algunas personas que conocen, que analizan la política más a fondo y me decían, ese fue el quiebre. Ahí fue cuando se dio el quiebre, ahí es cuando Correa rompe con sus bases, que pensaban que esto era un proyecto distinto. Entonces dije, bueno, hay muchas cosas que criticar de esa década. De hecho, las hay más graves, ¿no? Como la militarización del territorio Shuar, por ejemplo, que se dio en esa década, pero esta era como simbólicamente muy fuerte, ¿no? Y eso fue lo que me atraía. Entonces sí, la peli de alguna manera tiene una vocación de hablar de la historia del Ecuador centrándose en un episodio muy concreto que son esos días de abril del 2014. Sí, yo creo también que justamente quizás al filmar un poco más del presente, pero con esta concepción de la historia, como que dejas un registro que será histórico y que irá también madurando con los años y habrá las perspectivas y diferentes lecturas. Y en ese sentido, justo quisiera preguntarle a Pedro dos preguntas ya antes de abrir el foro. Bueno, primero también gracias por estar acá. Sé que no son tiempos fáciles. ¿Cómo ves tú desde la militancia este registro histórico, la importancia de crear un documental? Al final es una narración de un momento político, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si nos puedes dar una actualización del estado actual de la explotación petrolera en el Yasuní también. Acá tienes otro micrófono. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar, por mandarse las 4 horas de documentales. A quien vieron los dos, creo que son súper importantes y que se conectan, ¿no? Los que vieron el primero con el segundo, creo que digamos, a mí me gusta muchísimo eso porque de alguna manera el primero tal vez explica por qué somos estos loquitos, ¿no? Que luchamos por ese lugar en la Amazonía. Si no vemos como esa parte, es difícil de entender. Creo que este documental es muy, para mí es muy fuerte, ¿no? Es ver diferentes momentos de mi vida durante más de una década, ¿no? Como chistoso ver, yo me veo siempre con el pelo corto, pelo largo, pelo corto, pero en diferentes formas. Y claro, y también, digamos, toda la militancia que hay detrás, ¿no? Como son 2 horas en donde, digamos, se recoge el trabajo de muy pocas personas, donde no sale todo lo que en verdad está detrás, ¿no? Como es imposible tener todo eso registrado, ¿no? Como cada uno de esos escritos, ¿no? Donde sale la Caro y el Jorge, estamos haciendo como imagínense, digamos, el trabajo que hemos hecho durante más de una década para cada cosa que hacíamos en el ámbito legal, en el ámbito político, en el ámbito, en todos los ámbitos que teníamos, ¿no? Que tenemos, de hecho, y que siguen sumándose. Entonces creo que para mí al menos es muy grato que alguien lo recoja, ¿no? Y que lo recoja tan sentidamente. Para mí, yo pasé de verle al Manolo como una persona externa, ¿no? Que nos está grabando y que nos está registrando lo que estamos haciendo, a ser un compañero, ¿no? Como el momento en el que entramos en esa defensoría, ¿no? En esa inspección defensorial y que se ve al Manolo jodiéndoles incluso, y era fue una pelea literalmente creo que pasamos 8 horas peleando con todos los abogados sin parar, y el Manolo también es abogado, aparte de documentalista es abogado. Entonces fue un momento en el que le aprecié mucho al Manolo, también al Daniel y a todos los compañeros que, digamos, estaban atrás trabajando en este documental, porque se volvieron como
parte de nosotros, como algo muy, digamos, muy querido, ¿no? Que se construyó una relación muy importante. Eso sobre la primera pregunta. Sobre la segunda, es bastante doloroso, ¿no? Como hablar, más aún en este contexto en donde literalmente nos están matando, donde están matando a compañeros, donde nos están reprimiendo, donde nos están persiguiendo. Y donde siguen explotando como si nada hubiera pasado. Es como el mejor ejemplo de cómo los derechos son... La democracia es un saludo a la bandera. La finanza hace lo que las élites dicen. Es un momento muy oscuro del Ecuador, creo, y me cuesta ser positivo. Muchas gracias. No sé si tú quisieras añadir algo o abrimos al público. Pero sí, yo creo que en ese sentido la película tiene su importancia, ¿no? de testimoniar esta situación y hacernos abrir los ojos. ¿Quisiera alguien preguntar, comentar lo que acabamos de ver? ¿Sí? Bueno, escribí la pregunta porque quiero decir las palabras correctas de alguna forma. Con profunda admiración a Pedro y a ti, Manolo, y con profunda indignación de nuestros tiempos, quiero pedir de alguna forma un consejo o guía para seguir documentando a nosotros quienes hacemos cine o estamos en el medio audiovisual, para seguir con esta lucha tomando en cuenta tanta violencia. Tal vez puede ser una pregunta obvia o inocente, pero sinceramente es un deseo profundo para mí poder recoger la historia y seguir con esta voz. Gracias por tu pregunta. Bueno, depende de donde uno esté, ¿no? Depende de donde uno esté y a mí me parece fascinante comprometerse con la realidad y desde el cine, eso me parece muy importante y además es una profesión muy bonita. Que puede ser arriesgada, ¿no? Yo la trato de hacer, trato de ponerme a salvo, si quieres, ¿no? Pero hay compañeros y compañeras que están en la calle filmando la lucha en este momento, tomando riesgos muy grandes. Entonces eso cada uno decide, naturalmente, hasta dónde quiere ir. Pero en donde quiera que uno esté, uno puede hacer algo positivo y contribuir, ¿no? Entonces, hazlo, donde quiera que estés. Tal vez algo que podría reflexionar a propósito de tu pregunta es, y pensando en lo que Pedro contó de mi posición, digamos, es que cuando uno hace una película documental, uno también elige, digamos, en dónde situarse, ¿no? Yo elegí situarme un poco, me acuerdo que ellos, una de las primeras cosas que hicieron fue invitarme a un chat de Estados Unidos, ¿no? En el WhatsApp, donde ellos debatían muchas cosas. Y fue un gesto muy, muy, muy lindo de ellos, de invitarme a compartir su intimidad, ¿no? Bueno, no era el chat principal, pero era un chat donde compartían cosas con amigos de ellos. Y yo sentí ese rato algo extraño, yo lo discutí, me acuerdo, con Lucía, con mi pareja, no sé si también con Daniel, con mis colegas, decía, me quedo en ese chat o salgo, porque yo no quería ser un Yasunido para hacer la película, ¿no? Yo quería estar como fuera, sentirme un poco afuera para ser una persona que los mira de fuera. Y esa, por ejemplo, es una decisión política o de un autor, de una persona que está queriendo contar una historia. Sentía que si entraba me iba a involucrar demasiado y quizá mi peli iba a adquirir un tono
que no era el que yo quería. No, me quedé en el chat, pero participaba poco. Y fue muy bonito porque leía cosas increíbles que posteaban algunas personas. Pero solo cito eso como un ejemplo, ¿no?, de dónde uno puede estar, ¿no? Hay otros colegas que han hecho pelis de Estados Unidos desde la militancia, desde adentro, ¿no?, y tienen otro tono y son igual valiosas. Entonces uno decide, ¿no?, dónde está. Y digamos que mi postura era hacer una película, en el sentido de que la película era más importante que Estados Unidos, aunque suene un poco duro, digamos, o raro, ¿no es cierto? Eso te puedo comentar, ¿no? Pero claro, el punto de vista de la película está claramente con ellos en esta parte, ¿no? Como en la primera parte está lo comparten los botánicos y la comunidad guaraní que trabajó con los botánicos, ¿no? No se sitúa cerca de ellos. Entonces eso me gusta de la película. Sí, en el campo de la filmografía, Manolo. Yo me vi las dos ahorita, no había visto ninguna antes, pero yo sentí un tono muy diferente en ambas películas. Me parecieron como dos películas independientes, casi. Desde el comienzo, cuando empezaste a hacer El nombre de las plantas, ya te planteaste la segunda, digamos, el segundo capítulo. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque me parece que la primera tiene un tono como mucho más contemplativo, es otra mirada, y el segundo ya entra el tema político. Sí, primero la idea original era la segunda película. Sí, esa es la película que quería hacer originalmente. Yo me acuerdo, fui a casa de Daniel y le dije, quiero hacer una peli indignada, una peli política, una peli con rabia sobre el fraude. Eso es lo que quería hacer en el 2018. Pero con Daniel hablábamos, y Daniel Andrade está aquí, por cierto, es el director de fotografía de la película y co-guionista. Y está Cristian Hidalgo, que es productor asociado y cómplice de la película. Decíamos, contemos la historia, pero ¿cómo hacemos que el espectador sienta que el Yasuní es importante? ¿Sí? O sea, la historia suena bien, el fraude es grave, todo eso, la lucha social, en fin. Pero ¿cómo el espectador entiende? El espectador le contamos que por qué ellos luchan, lo que Pedro decía al inicio. Entonces estábamos buscando como un prólogo para esa historia. Y así fue como encontramos, por casualidad, el libro del doctor Cerón y de la doctora Montalvo. Eso fue un hallazgo posterior a la idea. Y claro, cuando encontré el libro y dije, esto es fascinante, es una película en sí misma, pero era todavía un prólogo de esta película. La idea era que esto fuese una película, una primera parte más corta sobre las plantas, solo sobre las plantas. Por eso en la primera parte yo pensaba que estaba haciendo una peli sobre las plantas, porque era eso. Pero claro, cuando estuvimos allí todo se complicó. Sobre todo pasó que las personas guaraní mayores a las que entrevistamos, todas hablaban del contacto. Hablaban de plantas, pero inmediatamente hablaban del momento del contacto. Era como un tema muy potente en esa sociedad. Entonces sentimos que la peli tenía que ser sobre eso. Cuando regresamos aquí, todo el primer viaje de investigación, dijimos, la película es sobre el contacto, no es sobre las plantas. Y ahí fue que todo se empezó a complicar. Tratábamos de mantener las dos películas unidas. Y una persona que la vio de fuera del país, un asesor, un cineasta, colega, él pensó igual que tú y dijo, son dos películas. Sí. Todavía no había ocurrido la consulta y fue muy mágico porque él nos dijo, cada parte tiene que encontrar su final. Dijo, la primera ya tiene su final.
y la segunda lo tiene que encontrar, y ahí se dio la consulta. Entonces yo dije, wow, sí es eso, pero todavía discutimos, de que si son dos o una. Yo tengo una pregunta sobre la escena de la defensa en Zoom, ¿no? La defensa de Ramiro Ávila que es una escena muy potente, o sea, es una escena que transmite esa impotencia, esa rabia. Pero ahí hay se quisiera preguntarles a los dos diferentes cosas sobre la misma escena. Manolo, ¿cómo fue esa decisión del montaje de esa escena? Porque es un clímax, le dejas que se explaye, es una defensa increíble, casi como una de las películas de Hollywood, o sea, solo faltaría que esté ahí el juez y ese hace su defensa y vemos mucho, y no sé si todo, pero mucho, y con el tiempo corriendo. Además nos transmite esto también al tiempo de la pandemia, o sea, es como muy, muy fuerte y creo que tiene mucho que ver el montaje, ¿no? O el no cortar quizás, o el no montaje. Eso por un lado. Y, y Pedro, justo ahí vemos esa rabia, esa impotencia, pero también esa militancia, esas ganas de defender. Eh, ¿Cómo canalizar esa energía y sobre todo en un contexto ya actual, con una consulta también que está a pocas semanas? Bueno, esa escena fue, a ver, ahí les puedo contar dos cosas. La escena la construyó la montajista, Manuela Sigliatti. Manuela es brasileña y vive en Brasil, entonces ella editó las dos películas. Y eso fue muy importante, ella también editó Rol 2. Fue muy importante, ella es una gran editora, es increíble. Pero además de que es gran editora, es una ventaja que no sea ecuatoriana porque no conoce la historia. O sea, ella se entera cuando recibe el material. Entonces ella no tenía idea de Rol 2 en ese momento y ahora no tenía idea de quiénes eran Yasunidos ni el Yasuní. Entonces es bonito porque se va enterando y ella puede valorar el material por su valor, sin las connotaciones que le damos los que conocemos el contexto. Entonces eso ayuda mucho a que la peli sea más precisa, creo yo. Y cuando ella recibió ese material, ella se dio cuenta que era una gran escena. Entonces ella es la que decide darle ese tiempo, ese aire, ¿no? Yo le dije, es muy largo, es este man hablando horas de horas, la gente del gobierno habla horas de horas, eran como 4 horas de la audiencia, 5 horas de material, ella lo vio todo y ella dijo, no, es una súper escena. Entonces fue en parte ella que consintió, digamos, se dio cuenta que eso tenía poder, ¿no? Potencia comunicativa. Y el montaje entre el zoom y la cámara con Ramiro también obedeció a una anécdota que se van a reír. Es que yo fui a grabar eso solo, porque fue un día que se improvisó, en fin, no pude ir con nadie más. Y cuando le toca el momento de Ramiro, se me acabó la tarjeta. Entonces tuve que cortar. Cuando Ramiro empezó, había hablado 1 minuto, 2 minutos y tuve que cortar para ir a buscar otra tarjeta y cargar la cámara. Entonces el momento central de Ramiro no estaba grabado en mi cámara y Manuela lo resolvió con el Zoom. Entonces funcionó muy bien. Sí. Bueno, yo creo que ese es un momento cúspide, ¿no? Como de la lucha. O al menos una de las tantas etapas que han habido, porque es justo eso, es lo loco, ¿no? Y por lo que yo digo, digamos que tengo ese cariño con Manolo, porque son tantos años, ¿no? No es un documental que se hace en un año. O sea, imagínense, comenzó a grabar en el 2018, la consulta fue en el 2023, y nosotros vamos luchando por ese lugar desde el 2013. Y gente incluso mucho antes, ¿no? Pero creo que es importante, digamos, tener esa temporalidad. Y ese momento era la primera vez que la Corte Constitucional estaba conociendo el caso de la consulta.
luego de un litigio de literalmente 10 años en muchísimas instancias diferentes, un proceso extraordinario, incluso en el derecho, ¿no? Que no es un proceso normal, en donde una y otra vez nos habían hecho fraude. Literalmente, en el 2013, en el 2018, cada proceso que llegábamos a un punto, a punto de tener la consulta, fraude otra vez, y no podíamos. Y de alguna manera sabíamos, ¿no? que ese momento era la primera vez que había la posibilidad de que se haga justicia en nuestro caso, en donde no iban a... digamos, la prioridad no era el extractivismo, como dice el propio Ramiro en esos alegatos, sino eran los derechos. Y es interesantísimo incluso el dictamen, ¿no? Porque es la primera vez que la Corte, digamos, por ejemplo, reconoce la seguridad jurídica en el mundo del derecho, digamos, esto es importantísimo, la seguridad jurídica para los ciudadanos, ya no para las empresas, porque no nos habían dejado ser consultados. Es un caso inédito también, porque es la primera vez que cuando iniciamos este proceso en el 2013, no había explotación en el bloque 43, ¿no? Por eso la pregunta incluso está desarrollada de una determinada manera. Como nos hicieron fraude durante 10 años, en el momento en que llega la consulta ya había petróleo en esa zona. Ya había varios pozos, como se puede ver. Entonces la Corte tiene que adaptar la pregunta, ¿no? Y establece un párrafo adicional, no sé si lo leyeron cuando votaron, pero que justamente decía que en caso de que se gane tiene que retirarse la infraestructura. Eso evidentemente en ese momento no estaba porque no había. ¿No? Fue justamente por todas estas vulneraciones a los derechos de participación que tuvo que la Corte, digamos, improvisar en ese sentido. Entonces, creo que yo me acuerdo de ese momento en el que el Ramiro hablaba y con tanta fuerza y con tanta indignación del Ramiro también haber estado dentro, ¿no? Y no es la primera vez que el Ramiro participa, pues, no sé si saben, pero también fue juez de la Corte Constitucional y este era su primer caso como abogado que volvía a ser abogado de Estados Unidos, ¿no? Como en su momento fue abogado en el 2003, incluso se lo ve en algunas escenas en el CNE. Luego ya entra a la Corte Constitucional y evidentemente nunca puede revisar nuestro caso porque era nuestro abogado. Pero es interesante que luego cuando sale, vuelve y es la primera vez que litiga nuevamente, ¿no? Y lo hace con tanta fuerza que yo me acuerdo que todos llorábamos mientras él hablaba, ¿no? Fue un momento muy, muy fuerte para nosotros porque por fin, digamos, sentíamos que alguien estaba haciendo justicia ante todas esas violaciones. Y de ahí solo quisiera agregar a lo que decías tú sobre el tema del arte y del cine. Yo creo que para nosotros en todas las etapas ha sido fundamental, ¿no? Como sin el arte nunca hubiera sido posible llegar hasta este punto que igual es un desastre en lo que estamos, pero creo que es fundamental, digamos, de entender la importancia del arte en la militancia. Sin el arte, ahora mismo, ¿no? Como vemos incluso al Manolo y a muchos otros cineastas, a muchos artistas que están jugándose también por el paro nacional, por lo que está pasando, ¿no? Por los compañeros caídos, muertos, ¿no? Como por la constituyente que se nos viene, que es para arrasar nuestros derechos y quitarnos todo lo que poco que se ha ganado, ¿no? Porque, o sea, que hay que decirlo con todas sus letras, se nos viene una dictadura, estamos en una cuasi dictadura y no hay vuelta atrás, ¿no? Si perdemos esta constituyente, no hay vuelta atrás. Y creo que ahí el arte tiene un rol fundamental para lograr justo transmitir esos sentimientos, esas sensaciones, esas emociones que tal vez, digamos, la gente que no sale a la calle o que no puede estar en esos momentos de injusticia no va a saber, no va a entender, ¿no? Y es ahí donde entra la ilustración, donde entra el cine, donde entra la música, donde entra todas las manifestaciones de arte que hacen conectar, ¿no? Como con la realidad, lo que está pasando. Entonces, para mí es fundamental. ¿Alguien más? Sí.
Sí, buenas noches. Primero, mi solidaridad con Pedro, porque, bueno, como hemos visto en el documental, me parece que ha sido símbolo de resistencia por mucho tiempo. Y lo que estás viviendo ahora, me parece que es algo pasajero. Yo creo que, sé que dijiste que no eres muy optimista, pero yo creo que la resistencia siempre ha prevalecido en el Ecuador y en las comunidades. Manolo había dicho, ¿no?, que en ese gobierno de 10 años hubo muchas otras cosas peores, como la militarización del pueblo Shuar, pero también la militarización de INTAG, de donde José Cueva, que es otro de los perseguidos, ha sido cara también de la resistencia. Entonces quería preguntarte sobre el manejo, a ti, Manolo, y quizá también a Pedro, pero tú que desde tu documental de la muerte de Jaime Roldós, y bueno, también como productor de televisión de los EDOC, tienes un manejo del archivo impresionante, o sea que cada vez que veo tus películas me pregunto cómo escarbas tanto, ¿no? Casi como escarbar en el tiempo, y que de alguna forma eso te hace conocer la historia del Ecuador, quizás mejor que muchos de nosotros, porque a veces entender el pasado es importante, revisar el pasado para poder anticiparse un poco al futuro. Y en consecuencia con lo que dice Pedro de estos momentos difíciles que estamos viviendo, salir a las calles se ha vuelto bastante difícil. Estaba en los paros del 2019 a 2022 y he visto cómo en esta ocasión esa criminalización se ha volcado a gente, a periodistas, amigos, a cineastas. Entonces quería ver desde tu experiencia como cineasta, como conocedor de la historia, ¿cuál es el panorama? Y ya que no solo estamos hablando estrictamente del plano cinematográfico, tú que conoces, ¿cuál es el panorama que ves para la consulta que se viene, pero sobre todo para el Ecuador? Porque me pareció interesante cómo finalizaste el docu haciendo como que esa resistencia de los pueblos no contactados de alguna manera también muestra la resistencia del Ecuador, que somos de alguna forma invisibilizados por las élites, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo ves el panorama para la vida? Porque digamos que la lucha del Yasuní es por la vida. Eso. Es una difícil pregunta. No sé qué va a pasar en la consulta. Me temo lo peor, porque depende de la pregunta, claro. Es decir, la pregunta que se hizo en la consulta Yasuní era una pregunta clara y que yo pienso que era una pregunta que no tenía segunda intención, ¿no? Era muy directa. Entonces yo confío en esa respuesta, pero lo que tenemos por delante está cargado de otras cosas. Entonces no sabría decirte, ¿no? Me temo que pueda que pueda ganar el gobierno, claro. Tengo entendido que le va bien en las encuestas. Espero que eso pueda cambiar, porque también yo estaría por el no, naturalmente. Eso te diría, o sea, sobre ese comentario que hago al final, a propósito del resultado del triunfo del sí, le quería aprovechar y saludar que está aquí Eduardo Kingman, que aparece en la película también, y le agradezco mucho habernos dado esa entrevista, fue muy, muy importante. Y él fue el que me dio la frase final, la frase con que termina la película es de él, en realidad, porque yo le pregunté en la entrevista que le hicimos por los pueblos aislados, ¿no? Un poco con cierta ingenuidad, quizá mi pregunta, que me diera su opinión sobre los pueblos aislados, y me acuerdo que Eduardo me dijo, pero ellos son el pueblo ecuatoriano, me dijo, son los mismos que la gente que vive en Monte Sinaí, es lo mismo, es la última rueda del coche, simplemente, es gente prescindible. Esos son los pueblos aislados. Entonces fue una revelación cuando me dijo eso Eduardo, que no lo había visto así yo, ¿no? Entonces de parte escribí esa última frase tomando esa idea, ¿no? Y bueno, hasta ahí te puedo comentar, ¿no? No sé, Pedro, ¿quieres añadir algo? ¿Alguien más para ir cerrando? No. Hagamos los dos comentarios, uno seguido del otro.
Waponi Oyobote, Pedro, Manolo. Antes de empezar, quiero decirles que comparto mucho, que valoro y que siento mucho, mucho su lucha por los ecosistemas, por la biodiversidad, por los pueblos no contactados y también por los pueblos contactados que viven en Yasuní. Increíble, estuve en esta última película de Toroboro, impresionante la forma en cómo se pudo visibilizar la lucha que continúa. Y yo tengo como muchas preguntas, pero creo que voy a hacerle solamente dos. En una parte del documental se menciona que justamente en el bloque 43, en este sendero ecológico que está muy cerca al área de influencia de los Tagaeri, que son los Tagaeri los que supuestamente, según en los mapas del Ministerio de Cultura, aparecen distribuidos en esta zona, se menciona que no hay registros de Tagaeri como hace 5 años. No sé si ustedes tienen información o conocen acerca de los últimos registros de los Tagaeri, porque por fuentes muy cercanas se sabe que los Tagaeri están ahí, han habitado ahí, hay registros como muy cercanos de años pasados de compañeros guaraníes que han estado habitando esa zona como en su zona de cacería. Entonces, nada, o sea, esa es como la primera pregunta acerca como la distribución en este momento de los Tagaeri y los Taromenani, y después les tengo otra pregunta más. Y me voy a quedar con mi culo. A ver, bueno, tal vez es importante decir que más allá, digamos, de la consulta popular, Yasunidos trabaja de muchas formas en la defensa de los pueblos aislados, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos un caso de un acceso de información que hicimos hace también varios años, en donde justamente hablábamos de las señales de presencia y movilidad de los pueblos aislados. Ganamos en las 3 instancias, nos tenían que dar esa información y no nos dieron. El Estado decidió no darnos esa información a pesar de que ganamos en derecho el caso, ¿no? Es como un ejemplo más de la impunidad del Estado, ¿no? Como y de las élites. Sin embargo, hay otro caso que también como peticionarios Yasunidos, primero en la CIDH y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ganamos. No sé si conocen la sentencia Tagaray-Taromenani versus Ecuador, en donde Ecuador es condenado precisamente por todas esas violaciones a los derechos de los pueblos aislados en el Yasuní. Es importantísima esa sentencia porque de hecho refuerza la consulta popular y dice que tiene que el gobierno le ordena ya a la máxima corte, no del Ecuador, sino de la región, a que cumpla con esa voluntad popular de los ecuatorianos y deje de explotar el Yasuní Tete. Y sin embargo, este gobierno la sigue incumpliendo. Pero en todo caso, digamos, en esa sentencia y en ese proceso hay justamente varios elementos, se exponen varios elementos con muchísimos testigos, con el pueblo guaurani, con la CONAIE, evidentemente, con la NAHUE, con AMGUAE, con diferentes organizaciones del movimiento indígena. Se demuestra cómo hay señales de presencia y más que nada desde el punto de vista científico, se evidencia, antropológico, por ejemplo, también hay peritajes, ¿no? Lo que mencionaba, el Manolo menciona en el documental, ¿no? Del morete. El morete, que es esta palma que está justamente en estas zonas húmedas, que es del bloque 43 y que son fundamentales para la supervivencia de los pueblos aislados, porque es una fruta que durante cierta época del año, digamos, hay muchos animales que van a esta zona a comer esta fruta, ¿no? Y por eso los guaurani y los aislados se acercan a estas zonas a cazar, ¿no? Entonces es básicamente el supermercado, ¿no? El ITT es como el supermercado de los aislados, para ponerlo en términos sencillos, y es fundamental para su supervivencia. Entonces sí hay señales de presencia concreta, nosotros hemos seguido todas las que nos han dado, evidentemente hay un montón que no nos dan y hay que tener eso claro, ¿no? La petrolera, hay supuestamente un código de conducta, ¿no? Que dice, si hay señal de presencia, básicamente corra, pero lo que hace eso es que obviamente la petrolera, porque lo que dice es que si hay una señal de presencia debería detenerse la explotación. Eso ha pasado, por ejemplo, en el bloque 16 hubo una masacre, ¿no? En el mismo Yasuní también, que hay otro bloque, porque también se habla solo del 43 y se olvida que hay muchos otros bloques más, como se ve en uno de los mapas que muestra el Manolo. Pero en todo caso, en el bloque 16, en el 2013, hay una masacre, ¿no? En donde primero muere Ompure y Buganey, y luego hay una reacción, digamos, a esa masacre, a esa muerte de esos dos piquenanes, de esos dos sabios, y matan a más de 30 personas aisladas.
Y eso es en el bloque 16. Entonces era evidente que había una señal de presencia, ¿no? Habían cadáveres, y sin embargo se continúa explotando. Se sigue explotando hasta el día de hoy. El bloque 16, el bloque 31, el bloque 43, no pasa nada. Entonces creo que es, digamos, fundamental entender esa lógica detrás del Estado, ¿no? Que es la que mueve el mundo, que es el capital. Si no logramos, digamos, luchar contra eso, entonces está complicado. No sé si me fui un poco de tu pregunta, pero creo que está conectado. Sí, sí, está perfecto, muchas gracias. Y justamente no sé, como añadiendo un poco a esto que comentas, que es súper importante, es que hay mucha información que no llega finalmente a la ciudad. Hay información que hay avistamientos de tagaeris, tarominanes también cerca de las petroleras, ha habido como asesinatos o posibles asesinatos de tagaeris, tarominanes también, que no han sido publicados, que no están documentados y que se quedan en la boca de las comunidades y también en la boca, pues, de los petroleros. Entonces, eso. De ahí tenía también una pregunta para ti, Manolo, esta que tiene que ver un poco más con el documental. Esta toma del CNE en la que se explica que uno de los camarógrafos del CNE participa justamente del seguimiento de cuando salen todas las actas, se suben a la camioneta las actas, que es una escena inolvidable, me parece fantástico, o sea, fantástico. Y quería preguntarte, ¿fue difícil acceder a esas tomas del CNE? Porque finalmente es como, me pareciera que es no soy cineasta ni tengo nada que ver, pero me pareciera como que es difícil acceder a estos registros, ¿no? Y con eso también. Ese es un milagro de Gustavo Vega, que era el presidente del Consejo Electoral Temporal, transitorio. Porque es en ese momento que Yasunidos presenta su reclamo y el Consejo Transitorio acepta hacer una auditoría, presidido por el doctor Vega, ex rector de la Universidad de Cuenca, y entonces él le ordena al CNE entregar la información a la comisión auditora y por ende hacerlo público, entregar la información. Entonces eran muchos tomos y, en fin, unas cajas con datos y documentos. Y entonces yo le pedí a Pedro que me permitiera entrar a acceder a ese archivo. Y era tanto que era mucho, fuimos a la sede de Acción Ecológica y me la prestó, me la llevé a la casa toda, la información, a revisarla. Y ahí encontré unos CDs, unos DVDs, porque estaban ahí y los puse en la máquina y era esto. Y entonces, porque habían entregado las grabaciones. Entonces yo ahí lo llamé a Pedro, le digo, ¿tú sabías que había ahí unas tomas que grabaron? Ellos grabaron todo. Y porque ellos grababan porque tenían una compulsión por grabar todo, ¿no? En esa... Bueno, hoy más, desde que hay cámaras ligeras y teléfonos se graba todo. Entonces grabaron todo, incluso cosas que los incriminaban. Entonces hay muchas más cosas, sino que no podíamos poner otras, ¿no? Hay un reportaje que yo publiqué en GK sobre el fraude, con mucha más información, y ahí yo hablo de algunas de las escenas que encontré, ¿no? O sea, ellos filmaban, por ejemplo, al perito supuesto directamente anulando firmas, ¿no? Está filmado. Hay una toma en la que el periodista de Ecuador TV pacta las entrevistas con el perito. Le dice, pero estuvo muy suave contra Yasunidos, le voy a hacer otra vez la pregunta para que lo diga más duro. O sea, montando las entrevistas. Hay momentos en que reciben a Esperanza Martínez y a Patricia Carrión, me parece que es, y se portan, viene unos veedores internacionales que estaban ahí, un dominicano y una señora argentina, y los tratan con una displicencia en cámara, está filmado, ¿no? Es de una grosería indigna de un veedor imparcial, ¿no? Entonces, ellos filmaron todo, y eso está ahí para la historia, ¿no? Porque es tremendo. Entonces, sí, cuando van en las camionetas ya me pareció demasiado. Esas tomas las tengo yo, pero hay backups, sí. Eso sería bueno mostrarlo todo, porque es increíble. Son horas de horas, sí.
Sí, sí. Me gusta cuando se asfixian con el gas lacrimógeno los militares. Solo piensen si ellos estaban asfixiando dentro, cómo nos estábamos asfixiando nosotros afuera. Pero creo que Sí. ahí tal vez me parece importante decirlo, que es una cosa que, por ejemplo, se está quedando fuera y es como todo el ataque que había hacia nosotros desde ese momento, ¿no? Como desde el 2013, donde se nos acusaba de, como ahora se acusa de terroristas, desde nosotros ya se nos acusaba de eso hace más de 10 años, ¿no? Como justamente a través de eso, o sea, ¿para qué hacían este material? Era para acusarnos y nos seguían a todos lados para encontrar la cosa en el que decía, ah, ahí está, eso hicieron, ¿no? Como hay una toma en donde uno de los periodistas, no sé si te acuerdas cómo se llama este compa, fotógrafo, que justo en esa escena empuja, porque le estaban atacando con los escudos, y él empuja y se defiende así como porque venía hacia la cámara, y eso salió en el telégrafo y salía, yo me acuerdo, una ilustración que hicieron en nuestra contra, ¿no? En ese momento, que decía Yasunidos, y era escrito con una cuerda para ahorcar, una manopla, un palo con un clavo, o sea, así como si fuéramos, pero una banda delincuencial, ¿no? Y en ese mismo tiempo también había hay un informe de más de 600 páginas, ¿no? De inteligencia, en donde todos nuestros Hay un plano en que los enfocan a uno por uno. Es como que le mandaron a filmar, a retratar a cada uno. Entonces está el Pedro, después la siguen a otro, hacen un seguimiento de espionaje de todas las figuras públicas que estaban afuera. Cuando había una manifestación afuera, hacían retratos de todos, ¿no? Y eso seguramente pasaban a la policía, yo no sé a quién, pero no era muy inocente, ¿no? Pensar lo que hacían. Sí. Solo agregar una cosa más que me di cuenta ahora que lo vi, y es en una de las tantas ruedas de prensa que salen ahí en el documental, hay un micrófono que sale la W, no sé si saben qué es esa W, qué es ese medio que tiene una W. Es Willard TV, que es el medio que luego del intento de asesinato a Leonidas Isas el 18 de agosto pasado, se descubrió que era un medio de policías, ¿no? Que el periodista era el sargento, ¿no? Que básicamente movía todas las cosas y nos perseguía en todas nuestras ruedas de prensa. Había este medio comunitario, supuestamente, que eran chapas, ¿no? Eran chapas haciendo y siguiendo a todo el campo popular organizado, al movimiento indígena, a Yas Unidos, a todas las organizaciones de izquierda. Hasta Fernanda Restrepo sale cómo le perseguían, digamos, es muy grave, ¿no? Y recién ahora me doy cuenta viendo el micrófono. Bueno, primero les quería felicitar y agradecer un montón por su documental. La verdad que muy emotivo y muestra cómo es la realidad de nuestro país. Yo conecté bastante con el documental y creo que un montón de personas también pudieron conectar con él. Incluso yo creo que personas que no son tan afines a la naturaleza o a las comunidades indígenas pueden llegar a empatizar con esto y pueden llegar también a cambiar su opinión. Entonces, muchas gracias por el documental. Y bueno, mi pregunta va orientada al tema de Yas Unidos y cómo ven su opinión, cómo ven Ecuador a futuro en temas de naturaleza, en temas de la lucha de Yas Unidos, qué nos queda por hacer ahora, o sea, sabiendo que con la consulta de 2023, a pesar de que ganó el sí, inclusive se sigue explotando el Yas Unidos, se sigue dañando la naturaleza. ¿Qué nos queda hacer ahora como Yas Unidos y cómo podemos también nosotros luchar desde nuestros hogares para combatir este tema? Ya voy a ser un poco más positivo que la anterior vez. A ver, yo creo que, digamos, una cosa que le he dicho al Manolo que a mí me parece y que ahora justo con una investigación que hice para sobre la consulta popular y el vínculo de la clase, ¿no? que acabo de hacer, justamente empecé a hacer una recopilación y entrevistas a
a muchísimas personas que participaron en la campaña, y que es una de las cosas que no sale tanto en el documental y que es fundamental, ¿no? Que entender, digamos, cómo es que ganamos. Porque nosotros creíamos que era imposible, que era ya, o sea, había una publicidad, salía en Ecuavisa todos los días un ingeniero petrolero diciendo la importancia de la explotación petrolera, al siguiente día el gerente del Banco Central diciendo que el Ecuador va a caer la dolarización si ganamos en esa consulta, y así, digamos, todos los días, ¿no? Yasunidos no iba a un foro, o sea, literalmente en Teleamazonas salió que Yasunidos no fue a un foro, era un foro que nos invitaron en donde eran 5 petroleros y una persona de nosotros, y dijimos, pero hagamos que sea igual, pues, o sea, pongamos incluso petroleros que estén, digamos, que tengan la otra versión también, ¿no? Si quieren participar así, una persona, y dijimos, bueno, entonces no vamos. No fuimos, Teleamazonas sacó como la noticia, Yasunidos no va a participar en ese foro, Yasunidos no dialoga, no debate, ¿no? Y ese era como el tono en el que, digamos, se puede ver el poder de las élites, ¿no? Estamos hablando de un bloque petrolero que mueve literalmente millones de dólares en esos contratos petroleros, ¿no? Donde hay gente que se beneficia de esos contratos petroleros. Entonces, digamos, es un tema que afecta a esas élites, ¿no? Dejar de explotar. No afecta a la economía del país, evidentemente, como se dice en el mismo documental, pero afecta al bolsillo de esas élites. Y por lo tanto, digamos, había una campaña gigantesca en nuestra contra, ¿no? Que era brutal el nivel de asedio que teníamos, y yo creo que solo ganamos por ese tejido social, ¿no? Que es algo que muy poco se habla, pero es impresionante entender toda esa textura, ¿no? Que logró hacer campaña en los lugares que ustedes menos se imaginan, ¿no? Como en Guayaquil, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones Sociales en Resistencia hizo el teatro del oprimido, se subía a los buses a hacer obras de teatro, ¿no? En un bus para hablar sobre la situación del Yasuní y explicar por qué hay que votar sí, evidentemente sin ningún tipo de financiamiento, ¿no? Sino simplemente convencimiento de la causa. En Monte Sinaí, o sea, compañeras iban a Monte Sinaí a hablar sobre el tema del Yasuní, conectar con la falta de agua, ¿no? Como entender que probablemente personas que nunca hayan logrado ver la Amazonía, ¿cómo les explicas que hay que defender ese territorio, ¿no? Entonces justo fue también importantísimo toda la cuestión pedagógica que hubo detrás de la campaña, ¿no? Que también hay un montón de gente involucrada y un montón de mentes lúcidas que justamente hicimos de esa inteligencia colectiva que la llamamos en Yasunidos para poder ir construyendo esos mensajes, pero fue a través de esos procesos cotidianos de la gente, de conectar con las realidades concretas de la gente, de no tener agua, ¿no? Es interesantísimo entender, por ejemplo, también el tema del cambio climático y cómo los campesinos lo tienen muchísimo más claro que la gente en las ciudades. El mejor ejemplo ahorita es Quimsacocha y lo que pasó con la asambleísta esta de Cuenca. No sé si vieron que salió a decir que el agua sale del grifo. Y cuando la gente sabe perfectamente de dónde viene el agua y que viene de ese páramo que está en riesgo, y creo que es un ejemplo también Cuenca, ¿no? Cuenca para mí es un ejemplo en muchísimos sentidos. Entonces, creo que yo solamente veo, digamos, un poco de luz entre tanta oscuridad en ese proceso organizativo, en ese tejido social de gente que se dedica y que apoya desde donde puede. Para mí el documental del Manolo es eso, ¿no? Como desde su trinchera está poniendo su granito de arena, y ese de granito en arena es que se va construyendo, ¿no? Como esa lucha social. Y creo que eso es ahorita lo clave, lo fundamental, ¿no? Recoger nosotros, por ejemplo, más allá de Yasunidos, ahorita estamos en un proceso que se llama las asambleas ampliadas de organizaciones, donde todos los jueves hacemos asambleas populares en diferentes partes de Quito, en las calles, y en donde conversamos con la gente. Estamos hablando con la gente y viendo qué es lo que la gente piensa del paro nacional, qué es lo que está pasando, ¿no? Y somos asediados de la policía, nos reprimen brutalmente, ¿no? Pero es importantísimo que entendamos que si no hacemos política, ¿no? La política no es de los políticos, ¿no? La política es de todas las personas que
creemos que hay que hacer algo por este mundo, por otra, más allá, digamos, de mi metro cuadrado. Es un privilegio no hacer nada, ¿no? Entonces creo que la única forma de salir de este lugar tan difícil en el que estamos es unirnos, apoyar obviamente el paro nacional, apoyar al movimiento indígena, que es justamente el actor que por definición ha luchado por este país, mucho más allá de los derechos de los pueblos y nacionalidades, que ha sacado al Ecuador adelante y que tenemos que estar orgullosísimos, ¿no? De una organización como la CONAIE, que no existe en ninguna otra parte del mundo. No conozco una organización que concentre 18 pueblos, 14 nacionalidades y que tenga ese nivel de organización de 10.000 comunidades, literalmente, ¿no? En donde, digamos, pueden hacerle un frente a tanta violencia, a tanto sufrimiento, ¿no? Como a tanto racismo, poder, ¿no? Como para mí una de las escenas más fuertes de este paro ha sido ver cómo les cortan el pelo a dos compañeros indígenas, ¿no? Como hace 500 años, ¿no? Creo que es importantísimo darle ese lugar al movimiento indígena y reconocer esa lucha y desde las ciudades apoyar en lo que podamos, ¿no? La lucha no es solamente, justo como uno de los argumentos del tema del paro, es que no vamos a dejar que vengan a incendiar Quito. Quito existe porque hay pueblos nacionales antes de que haya el Ecuador. ¿Cómo les explicamos que Quito viene de Quitucaras, ¿no? De esos pueblos milenarios que están aquí en esta ciudad. Que no es que vienen a Quito, viven en Quito antes de que exista Quito. Entonces creo que es fundamental que haya ese entendimiento del lugar que primero tiene el movimiento indígena y cómo hermanarnos, ¿no? Cómo dejar ese racismo colonial, ¿no es cierto?, que tanto daño ha hecho al país y al mundo y empezar a construir algo diferente desde la militancia, ¿no? Creo que esa es la única forma. O sea, mi respuesta es del tejido social, la organización. Esa es la única forma de sacar adelante este país. Muchas gracias. Sí, por favor. Porque vamos a cerrar ya creo, les quería pedir disculpas porque el diálogo en Guaorani, en Guautededo, que está al inicio de la película, no estaba con subtítulos. Fue mi error, no les mandé ese archivo aquí a los compañeros, pero vengan a verla otra vez y ahí va a estar subtitulado. Ya, no lo sé ahora, pero vamos a pactar una nueva función aquí, sí. Sí, pues muchas gracias Pedro y Manolo por sus palabras, por su tiempo también, y así como a todos ustedes. Les recuerdo que esta película, o sea, es muy importante que se pase la voz. Creo que más allá de las redes sociales, en estos 3-4 meses que hemos abierto Sala Sur, el público llega por el boca a boca. Así que esta película se pasa todos los martes, de aquí hasta el mes de noviembre. Se pasa a la consulta popular porque la primera parte ya la exhibimos varias veces durante agosto, pero a pedido del público haremos esta idea de pasar las dos películas juntos. Creo que es muy bueno. Entonces vamos a encontrar seguramente un espacio. Así que eso, bienvenidos, esta es su casa. Más allá de ser una ventana de exhibición, es un espacio para el encuentro. Tenemos funciones para los que nos visitan por primera vez de martes a sábado. Mañana arrancamos con el festival Cámara Lúcida, que nos trae películas muy, muy potentes a partir de las 4 de la tarde, así que les seguimos esperando por aquí. Una buena noche y muchas gracias.